Laura Jiménez Jiménez es originaria del estado de Puebla. Obtuvo la licenciatura en matemáticas en 2010 en la Universidad de Guanajuato y la maestría en ciencias con especialidad en probabilidad estadística en el 2013 en el CIMAT. Desde sus primeros años en la comunidad de Matimat ha sido una entusiasta promotora de la divulgación de la ciencia. Fue una de las fundadoras de Matemorfosis y organizó actividades dirigidas a todo público durante la celebración del Año Internacional de la Estadística en 2013. Obtuvo un doctorado en Ecología y Biología Evolutiva en 2020 en la Universidad de Kansas, Estados Unidos, y actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad de Hawái, también en Estados Unidos. Su área de investigación es ecología cuantitativa, dentro de la cual se especializa en la modelización de nichos ecológicos y de distribuciones geográficas de especies, la estimación de riqueza de especies y de densidad poblacional, y la comparación y optimización de métodos de muestreo. Y hoy Laura nos va a platicar de modelos estadísticos para la estimación de nichos ecológicos y distribuciones geográficas de especies. Pues adelante, Laura. Gracias. Muchas gracias por la invitación a todo el comité organizador de este ciclo de pláticas y gracias a todos por asistir hoy. Sí, les voy a hablar un poco de la investigación que estuve realizando durante mis estudios de doctorado que concluí recientemente el año pasado. Así que la primera parte de mi plática va a ser principalmente para introducir todos los conceptos ecológicos que son necesarios para entender el problema específico en el que trabajé. Bueno, primero la motivación de estudiar las distribuciones geográficas de especies o los nichos ecológicos. Ahorita voy a explicar la diferencia y la relación entre estos dos conceptos, pero sabemos que actualmente estamos en una crisis climática y entonces en el área de ecología nos interesan preguntas que están relacionadas a los impactos de este cambio climático sobre los organismos que viven en el planeta. Entonces, estas son preguntas que actualmente se están investigando en ecología. La primera es, bueno, queremos saber cuál es la posible respuesta de las diferentes especies que habitan en el planeta al cambio climático. También nos interesa identificar las mejores estrategias para el manejo de la biodiversidad de diferentes regiones del planeta. Estamos interesados en cómo contrarrestar las enfermedades que afectan tanto a humanos como a ganado y cultivos. Y también queremos desarrollar estrategias para detener o controlar la dispersión de especies invasoras. Y entonces, para tratar de responder a todas estas preguntas, si se dan cuenta en la columna del lado derecho, pues todo está relacionado a entender cuáles son los límites de la distribución de cada una de las especies, cuáles son los factores que determinan estos límites, dentro de esta distribución geográfica, cuáles son los sitios que son más propicios o favorables para cada especie y por lo tanto ahí esperamos que sea más abundante y queremos predecir, en el caso de especies invasoras, los posibles patrones de expansión o las tasas de expansión a futuro. Entonces, primero, ¿qué es una distribución geográfica de la especie o rango de una especie? Pues no es otra cosa más que la región geográfica donde se sabe que la especie habita actualmente. Y bueno, dependiendo de la especie a la que estemos hablando, esa distribución va a ser distinta. Incluso para organismos que están filogenéticamente relacionados, como en este caso el leopardo de las nieves y la pantera. Uno es originario de Asia, el leopardo, y otro del continente americano. Son especies que físicamente son parecidas, sin embargo tienen adaptaciones fisiológicas para sobrevivir a ambientes muy diferentes. En el caso del leopardo, pues en general tiene un pelaje un poco más largo, que le permite sobrevivir a temperaturas más frías, y en el caso de del jaguar, pues está adaptado a climas más tropicales. Es interesante, por ejemplo, para esta especie se sabe que habitaba desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina y Chile, pero la distribución actual se ha contraído mucho más. Aquí está representada con el área en color rojo oscuro. Ok.
Entonces, ¿cuáles son los factores que limitan la distribución geográfica de una especie? Pues tenemos identificados 3 tipos de factores principales. El primero, que es el que hoy voy a enfocarme más, son los factores abióticos. Es decir, cuáles son las condiciones climáticas favorables o las condiciones topográficas, también se incluyen ese tipo de factores que son favorables para la sobrevivencia de una determinada especie. Además de tener un clima favorable, los sitios donde la especie habita deben tener también las combinaciones adecuadas de especies con las que interactúan. Por ejemplo, un depredador depende de tener las presas porque se alimenta de ellas, o bueno, sí, en general las especies de las que se alimenta pues deben estar presentes en esos sitios para que esta especie en particular esté presente. Y por último, pues que esta especie tenga una capacidad de dispersión que le permita alcanzar esos lugares, ¿sí? Aunque, bueno, ahora con la interacción con los humanos, nosotros hemos movido especies entre continentes y entre regiones geográficas, y pues eso es lo que está afectando ahora a la expansión de especies invasoras. Y bueno, esta configuración de lo que llamamos el diagrama BAM, es un diagrama de Venn, pero la configuración de estos 3 conjuntos puede ser diferente. Y aquí lo interesante y a la vez complicado es que no sabemos de entrada, dependiendo de la especie, cuál es la configuración de este diagrama. Entonces, en lo que me voy a enfocar es en métodos para estimar este primer conjunto, ¿sí? Queremos identificar todos los sitios en una región geográfica que tengan condiciones climáticas favorables para la especie de interés. Ok, entonces, bueno, otra cosa importante aquí que quiero explicar es cómo esperamos identificar estas condiciones climáticas favorables. Entonces, si piensan en una sola variable climática, por ejemplo, temperatura, lo que se sabe, porque se ha corroborado con experimentos, es que existe un valor óptimo para esta variable en la que la especie es muy feliz, se reproduce sin problemas, sobrevive, y en general ahí se espera observar a esa temperatura se espera observar una mayor abundancia de los organismos de esa especie, y conforme uno se va alejando de ese valor óptimo, ya sea hacia valores más pequeños o más grandes, esperamos que la especie sea menos abundante hasta que llega un punto en el que ya no va a ser capaz de sobrevivir. Y pues justo esos son los límites que nosotros estamos buscando. ¿Cuál es el límite inferior y superior? Pero no solamente para una variable, sino para diferentes variables climáticas. Y luego, ¿cómo representamos eso en la geografía? Entonces, los modelos en los que yo trabajo están enfocados en estimar un objeto que se llama el nicho fundamental de una especie, y no es otra cosa más que identificar el conjunto de sitios con combinaciones climáticas que permitan que la población sobreviva indefinidamente, sin tomar en cuenta esas limitaciones por los factores bióticos y por la capacidad de dispersión de la especie. Entonces, bueno, una forma en la que inicialmente se hacían este tipo de estimaciones del nicho fundamental era a través de experimentos fisiológicos. Y entonces, si por ejemplo estamos interesados en estimar el nicho fundamental de una ranita, lo que tenemos que hacer es ir a buscar esa ranita donde sabemos que habita, capturar muchas ranitas y traerlas al laboratorio, donde los vamos a poner en una especie de cámaras o cajitas donde podamos controlar las condiciones climáticas, y pues las vamos a someter a diferentes niveles de cada una de las variables climáticas de interés. En general son a lo más 2 de estas variables, porque pues como se podrán imaginar, estos experimentos son caros, muy complicados, toman tiempo, y por supuesto uno va a sacrificar a un montón de individuos de la especie. Pero bueno, es una primera aproximación para tratar de delimitar el nicho fundamental. Entonces uno registra
bajo qué combinación climática la especie fue capaz de sobrevivir y en cuáles pues no sobrevivió. Pero bueno, entonces el problema acá no nada más es que estos experimentos son complicados, toman tiempo, son caros, pero también no son éticos, ¿no? Entonces no podemos traer a otro tipo de especies como un elefante, por ejemplo, porque imagínense, sería súper complicado. Entonces lo que hacemos es, en lugar de estos experimentos, vamos a usar otro tipo de datos que están relacionados a la distribución de la especie y su nicho fundamental. Y esos son los datos que vamos a usar para tratar de recuperar la forma y el tamaño del nicho. Ok. Entonces, lo que sí tenemos muy a la mano, porque existen estas bases de datos que son de acceso abierto y gratuito en todo el mundo, son datos de presencia de la especie. Esto es registros geográficos donde la especie se ha observado. Entonces, estas bases de datos son alimentadas por diferentes instituciones gubernamentales a nivel mundial y pues por los mismos científicos que hacen este tipo de trabajo de campo, ahí almacenan toda esta información. Entonces, para la especie de interés, nosotros podemos ir y buscar esos datos de presencia de la especie para los que tenemos registrados sus valores de longitud y latitud. Y lo que vamos a hacer es, bueno, en lugar de trabajar con estos, porque queremos estudiar el nicho fundamental, vamos a trabajar con los valores de temperatura o precipitación, por ejemplo, u otras variables climáticas que se registran en ese sitio geográfico particular. ¿Sí? Entonces, para cada dato de presencia tenemos los diferentes valores de las variables climáticas y son los que vamos a usar para estimar el nicho de la especie. Entonces, pues aquí hay esta relación que le llamamos dualidad de Hutchinson, que no es otra cosa más que cómo representamos este tipo de datos en la geografía, que es donde delimitamos regiones que le llamamos la distribución de la especie, y en este espacio climático o ambiental, así le llamamos, donde cada uno de los ejes está representado por estas variables climáticas que son importantes para la especie bajo estudio. Entonces, lo que uno hace es, una vez que delimitas la región geográfica de interés para la especie, normalmente tomamos una nube de puntos que cubra esa región y para cada uno de esos puntos extraemos sus valores climáticos y entonces hacemos la gráfica en este otro espacio ambiental. En este caso aquí los puntos rosas son presencias de la especie de interés y pues la configuración en un espacio y en el otro es muy diferente, ¿no? En geografía todos los puntos están relativamente cercanos dentro de una región, pero cuando pasas a este otro espacio, pues la distribución de puntos cambia mucho en cuanto a la forma. Entonces vamos a usar este tipo de puntos de presencia para tratar de estimar ese nicho fundamental, para ponerle a una especie de perímetro, contorno, límite, y identificar todas esas condiciones climáticas que son favorables para la especie. Y bueno, esto se empieza a poner un poco complicado porque, bueno, si suponemos que, por ejemplo, esta elipse representa el nicho fundamental de nuestra especie, lo que va a pasar es que no todas las combinaciones climáticas que están dentro de esa elipse existen en algún lugar de la región geográfica. Por lo tanto, no podemos observar todas esas combinaciones climáticas en una muestra de presencia de la especie. Y esto a veces provoca que nuestra muestra entonces esté sesgada, pero pues no sabemos tampoco ese sesgo cómo modelarlo porque no siempre es el mismo. Entonces tenemos estos diferentes conceptos de nicho que usamos. El nicho fundamental es todas las condiciones climáticas favorables para la especie, pero cuando lo intersectamos con las condiciones que realmente existen en la geografía, pues nos queda este subconjunto de puntos morados y verdes, y a eso le llamamos nicho existente.
Pero recuerden que la especie, además de condiciones climáticas favorables, necesita también de otros factores bióticos y de ser capaz de moverse a esos sitios. Entonces, cuando ponemos esos dos factores encima, entonces nos queda el nicho realizado que está representado aquí por los puntos verdes. Y el problema en general es que nuestra muestra de presencias pues viene de este subconjunto que muchas veces nos va a representar totalmente al nicho fundamental, que es el que nos interesa. Ok, entonces sí, ese es el mayor problema. A veces, si tenemos una configuración del diagrama BAM de este tipo, pues nosotros queremos recuperar todo el conjunto verde, pero tenemos una representación parcial de este conjunto. Y bueno, sí, aquí lo que digo es, bueno, otro concepto que usamos mucho en ecología, en biología, es este fitness, que son está asociado a este concepto de nicho fundamental. El fitness es un valor que nos dice si la especie va a sobrevivir o no, entonces buscamos ese valor, la frontera del nicho fundamental está determinada por ese mínimo valor de fitness que hace que la especie sea capaz de sobrevivir. Ok. Entonces, me voy a regresar un poquito. Con esta figura que tenemos aquí, lo que podemos suponer, dado que en general esperamos observar este tipo de respuestas para cada una de las variables climáticas, es que el nicho fundamental en general va a tener una forma convexa. Y la principal hipótesis aquí biológica es que si hemos observado la especie en dos combinaciones climáticas diferentes, pues debería ser capaz también de sobrevivir en todas las condiciones climáticas intermedias entre esas dos combinaciones climáticas. Entonces, usamos como base un modelo normal multivariado, como el modelo del nicho fundamental. La frontera del nicho va a estar definida por una de las regiones de confianza de esta distribución, pero aquí el mayor problema es que no observamos estas combinaciones ambientales directamente de la distribución normal. Entonces, lo que hice fue proponer dos modelos, dos tipos de modelos que nos permitieran recuperar la forma del nicho fundamental, es decir, estimar estos parámetros mu, que es el centro del nicho, este punto aquí en medio, y la matriz de covarianza sigma que nos dice cuál es la forma y qué tan grande es este nicho. Ok. Bueno, este es simplemente lo que llamamos la función de verosimilitud, que está dada, bueno, se define a partir de esta densidad normal que mostré aquí y la dividimos entre este factor porque si vamos a hacer todos los cálculos sobre estas combinaciones climáticas que existen en la región geográfica que nos interesa. Y otra vez, los parámetros de interés aquí son mu y la matriz de covarianzas sigma. Ok, entonces el primer modelo que propusimos está bajo el enfoque bayesiano, porque entonces lo que hacemos es suponer que estos parámetros son variables aleatorias, las cuales siguen ciertas distribuciones. En el caso del centro, otra distribución normal multivariada. Y en el caso de la matriz de covarianzas, bueno, la inversa de esta, una distribución Wishart. Y usamos, en caso de que existan estos experimentos fisiológicos que ya los hayan hecho con la especie de interés, lo que vamos a hacer es usar esos límites de tolerancia ya estimados a partir de experimentos para definir los parámetros de estas distribuciones a priori. Y entonces usamos este modelo para estimar los parámetros de interés. Entonces, lo que hice para tratar de evaluar qué tan bueno era este modelo fue usar especies virtuales, es decir, hacer simulaciones bajo diferentes escenarios. Sí, entonces usé estas elipses como nichos fundamentales teóricos de especies, los moví en a diferentes lugares del espacio climático. Simulé muestras para cada uno de los escenarios y usé este modelo bayesiano para estimar los parámetros de interés.
Entonces hay casos como este de la especie D que está en esta región, donde uno recupera bastante bien el nicho teórico de la especie, pero hay otros casos para los que no, como el de la especie. Entonces aquí lo que estoy representando es, este es un diagrama de caja de, de unos índices de intersección que calcula entre el nicho fundamental teórico de mis especies virtuales y el nicho, es decir, la elipse que yo estimé con el modelo. Entonces, hay una variabilidad ahí dependiendo de dónde, en qué lugar esté esta elipse, el nicho fundamental, el modelo le va mejor en algunos casos. Entonces, este fue uno de los modelos. El siguiente, bueno, con el primer modelo vimos que era muy importante tomar en cuenta esta forma de la nube gris de puntos, sí, que en este caso representa todo el continente, porque eso determina en qué regiones del espacio ambiental podemos obtener muestras. Entonces, en el siguiente modelo, lo que hicimos fue proponer que se tome en cuenta esa región accesible para la especie. Y esto se puede pensar como que el fenómeno que estamos modelando pasa a través de 2 etapas de muestreo. Si uno fuera capaz de observar presencias directamente del nicho fundamental de la especie, pues el tipo de muestras que observaríamos son como esta que está aquí de los triángulos verdes, más concentrada alrededor del centro del nicho y más dispersa conforme nos alejamos de ese punto. Pero una vez que sacamos una muestra de aquí, esta muestra pasa por una segunda etapa de selección y las probabilidades de seleccionar puntos ahí están determinadas por esta otra densidad de puntos. Sí, todos estos puntos acá representan puntos en la región que es accesible para la especie, esta que observan aquí en Norteamérica. Entonces, las muestras que observamos después de esta segunda etapa en el muestreo son como de este tipo. Aquí estos triángulos morados que ven en el tercer panel. Si estiman el nicho fundamental con ese tipo de puntos, sin tomar en cuenta que hay 2 etapas de muestreo detrás de esa muestra, entonces el nicho fundamental que se estima, esta elipse, en general es mucho más chiquita que la original. Entonces, aquí lo que propusimos fue que esa densidad normal que tiene los parámetros de interés, lo que vamos a hacer es cada una de las observaciones multiplicarlas por estos pesos, y esos pesos están definidos por la forma de esta densidad de puntos que estimamos a través de un método kernel, y también nos dividimos, por este valor esperado aquí para asegurarnos que esta es una función de distribución. A pesar de que este valor esperado está definido por una integral, hay una forma de estimarlo por un método Monte Carlo. Entonces, estimar los parámetros de interés con este modelo resulta ser no tan complicado. Entonces, esta fue nuestra segunda propuesta. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo con datos reales de una especie que ha ganado popularidad, o bueno, que estaba ganando mucha popularidad justo antes del coronavirus, y son estas avispas gigantes que vienen de Asia. El nombre científico es Vespa mandarinia. Hay una gran preocupación por la invasión de esta especie, sobre todo en la costa oeste de Estados Unidos, donde ya se registró y se confirmó su presencia, y también hay otro récord ya confirmado en Canadá, y parece que en Europa también hay un registro ya confirmado. Entonces, lo que hicimos aquí fue pues tomar las presencias de la especie en su región nativa, que como les mencioné es una especie asiática. Definimos ahí la región que es accesible para la especie, ¿sí? Y bueno, usamos estos 2 tipos de información en el modelo para tratar de estimar su nicho fundamental. Y lo que esperamos es que la frontera que vamos a dibujar de este nicho contenga a las presencias ya confirmadas fuera de esta región
¿sí? Las dos en América y una en Europa. Y efectivamente vimos que al estimar los parámetros de ese modelo, representarlos con sus elipses para ver dónde está la frontera del nicho fundamental, aquí los puntos rojos son las presencias de la región nativa de la especie, las captura casi todas, y estos 3 puntos azules son las presencias de la especie fuera de su región nativa, las 2 de América y la de Europa. Y bueno, a partir de este diagrama del nicho fundamental, esta representación, lo que podemos hacer ahora es regresarnos al espacio geográfico. Entonces, lo que hacemos es construir un índice de adecuación a partir de este modelo que nos dice qué tan favorable es un sitio particular, en este caso en todo el mundo, para esta especie en particular. Y lo que vemos aquí es que efectivamente la región de donde proviene la especie pues tiene clima favorable, es lo que se espera, pero hay una región de alta preocupación, digamos, en Estados Unidos, en la costa este. ¿Sí? Entonces, si en algún momento esta especie llega a esta región, ahí va a ser posiblemente un gran problema. Afortunadamente aquí donde ya se registró Presidencial y Canadá, parece ser que no hay, digamos, un puente como de condiciones adecuadas que le vaya a permitir acceder a esta otra región. Pero, pues, estas especies no llegaron aquí a este nuevo continente por sí solas, han llegado por medio de los humanos que transportan cosas a todo el mundo. Entonces, si en algún momento las llevamos a estos sitios, debemos tener mucho, mucho cuidado. Y bueno, eso es todo. Le quiero agradecer a Andrés Christen, que trabajó con nosotros en el primer modelo, el modelo bayesiano, y que incluso me presentó con el que fue mi asesor del doctorado, Jorge Soberón. Y pues sí, eso es todo por mi parte. Espero que haya muchas preguntas. Gracias, Laura. ¿Hay preguntas para Laura? Si alguien quiere hacerlas en viva voz. Ya veo preguntas. César, ¿tú tienes una pregunta? Creo que volvemos a tener problemas con tu audio, César, no te escuchamos. ¿Quieres escribirla o quieres seguir intentando con el micrófono a ver si funciona? Bueno, ya. Okay. En el chat. Escribiendo. Ok. Bueno, José Daniel, si tú puedes decirla, podemos ir con la tuya y luego con la de César en lo que termine de escribir él. Sí, digamos, ahorita pues vimos un ejemplo de aplicación en un lugar donde no quisiéramos que llegara una especie, pero me imagino, o no sé, si hay algunos casos que se han estudiado en los cuales querramos saber dónde se podría reproducir bien una especie para conservar la especie. Sí, ese es otro tipo de aplicación, porque a veces uno quiere priorizar qué sitios conservar, entonces se hace un análisis de su nicho, del nicho ecológico y de la distribución, y se identifican dentro de la región que se quiere priorizar cuáles son los sitios más propicios para la sobrevivencia de la especie. Entonces sí, ese es otro tipo de aplicación. Ok. Vale. Te leo la pregunta de César. Dice, ¿la densidad de especie afecta la probabilidad? Y entendí que estás haciendo una especie de ponderación. ¿Hay otra manera de realizar esta ponderación? Pues posiblemente sí hay. Esa es una de las preguntas que estamos tratando de abordar en estos modelos. Lo de la abundancia no necesariamente, a ver, sí, no podemos usar, bueno, primero que nada, tener datos de la densidad de una especie es mucho más complicado. Uno puede estimar una densidad en toda el área geográfica de interés, pero pues eso lleva tiempo, se requieren muchos datos.
Y aunque la tuviéramos, la densidad de la especie está no solamente afectada por las condiciones climáticas, sino también por los factores bióticos principalmente. Entonces, a veces donde hay mucha comida, pues la densidad aumenta mucho y esas fluctuaciones pueden ser muy rápidas. Entonces, usar la densidad, sí es, bueno, para tratar de ponderar aquí en el modelo, sería mucho más complicado. Gracias. Y hay otra pregunta de Sandra y David que dice, ¿qué software utilizaste para... Software. perdón, adelante. Sí. Sí, no, principalmente uso R. Hasta ahora no he tenido, digamos, una limitación por capacidad o lo que sea para estos ejemplos. Pero también principalmente porque todos los ecólogos y biólogos, para ellos es el lenguaje más común a usar, a utilizar. Entonces, sí, la mayoría de las herramientas que hago, pues todo es en R. Vale. José Daniel, ¿tienes otra pregunta o se quedó la manita arriba de la pregunta anterior? Ah, ya, vale. Bueno, pues le damos las gracias a Laura.